Il Signore sia Él con y con tu dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, y a ti, Señor. Dopo che ebbe lavato i piedi ai Antes de la discepoli, fiesta de Pascua, Gesù Jesús disse loro, lavó los pies a sus discípulos y les dijo, in verità io les vi dico, aseguro que un servo el servidor non è più no es grande del más suo grande padrone, que su Señor, né un inviato è ni più el grande enviado di chi lo ha es más mandato. grande que el que lo envía. Sapendo queste cose, Ustedes serán siete felices se si le mettete sabiendo in estas pratica. cosas las ponen en práctica. Non parlo di tutti voi. No lo digo por Io todos conosco ustedes. quelli che ho scelto, Yo conozco a los que ma he deve elegido, compiersi la scrittura. pero es necesario que se cumpla Colui la che mangia escritura il mio que pane dice, ha el que alzato comparte contro mi di me pan il se suo volvió calcagno. contra mí. Ve lo dico fin d'ora, Les digo esto prima desde che ahora, accada, antes que perché suceda, quando sarà para que avvenuto, cuando suceda crediate crean que che io yo sono. soy. In verità, Les io vi dico, aseguro que chi el accoglie que colui che io reciba al manderò, que yo accoglie envié, me. me recibe a mí, Chi accoglie me, y el que me recibe, accoglie colui recibe al que che me mi ha mandato. envió. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quando Paolo Cuando Pablo è invitato a parlare alla es sinagoga invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía per spiegare questa para nuova dottrina, explicar esta nueva doctrina, per spiegare Gesù, per para explicar a Jesús, proclamare Gesù, para proclamar a Jesús, Paolo comincia a parlare Pablo della storia, comienza della salvezza. hablando de la historia de la salvación. Si alzò Paolo Se levantó Pablo e comincia. y comienza. Il Dio di questo popolo di El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio e anche Paolo antes del un'altra martirio volta. y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos quando racconta cuando cuenta la la historia de Abraham tutti i nostri padri. y de todos nuestros padres. Lo stesso abbiamo cantato oggi. Lo noi. mismo lo hemos cantado hoy. Canterò in eterno Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Farò Señor. conoscere con la mia bocca la Haré tua conocer fedeltà. con mi boca su fidelidad. Abbiamo cantato la storia Hemos di cantado la Davide. historia Ho de trovato David. Davide, il mio servo. Encontré a David, mi Lo servidor. stesso Lo mismo hacen Matteo e Luca Mateo y Lucas. cominciano a parlare Cuando di Gesù, comienzan a hablar de la Jesús, genealogia di toman la genealogía de Jesús. cosa c'è che dietro Gesù ¿Qué c'è una cosa storia, quieren decir? Que detrás de Jesús hay una di historia, grazia, una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de una storia elección, di promessa. una historia de promesa. Il Signore ha scelto El Abramo Señor eligió a Abraham e ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, nel En el inicio de la misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signori, davanti al tuo cuando popolo ibas con tu pueblo, Señor, adelante, e aprivi y abrías cammino camino, e camminavi y accanto al tuo caminabas popolo, junto vicino al a tuo tu popolo. pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio con de il Dios suo popolo. con su pueblo. E per questo quando
Paolo Y è por eso cuando chiesto di spiegare a Pablo se le pide perché la explicar fede in Gesù el por Cristo qué la fe en non Jesucristo, incomincia da Gesù no, Cristo, incomincia dalla no storia. comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El È una cristianismo dottrina, sì, es una ma doctrina, non sí, solo. pero no solamente. Non solo No solo sono le cose che noi son crediamo, las cosas que è nosotros una creemos, storia es una historia che porta a questa dottrina. que trae La esta promesa doctrina di Dio, y la l'alleanza promesa di Dio, de Dios, la alianza de Dios, essere eletti da Dio. el ser elegidos por Dios. Il cristianesimo El cristianismo non è no es un'etica sola, una ética Sì, solamente. davvero, Sí, ha dei es principi verdad, morali, tiene principios morales, ma non sei cristiano pero no soltanto se es cristiano solamente con una visione di etica con una visión ética. e di più. Es más, Il cristianesimo el cristianismo non è una elite no es una élite di gente scelta de per la personas verità, elegidas por la verdad y para la questo verdad. senso elitario che poi Este sentido elitista va que avanti después nella Chiesa, no? Per se esempio, desarrolla en la noi siamo di iglesia. quale istituzione, Por ejemplo, yo appartengo pertenezco a questo esta movimento che è meglio institución, del yo tuo, soy questo de e este l'altro. movimiento que es mejor que el tuyo, Un esto, lo senso otro. elitario. Eso es un sentido elitista. No, il cristianesimo non No, è no, questo. el cristianismo no es esto. Il cristianesimo è El appartenenza cristianismo a un popolo, es pertenecer a un pueblo scelto da Dio, pueblo elegido por Dios gratuitamente. Se noi non abbiamo Si nosotros Questa no coscienza tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo, saremmo cristiani ideologici, seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. Y tantas veces nosotros creemos que estas parcialidades son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es aquello que nos hace tanto mal. Y perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, que Dios ha elegido en Abraham y le ha prometido la grande promesa que es Jesús, y y lo ha hecho andar con esperanza y ha hecho alianza con él. Conciencia de pueblo. A me colpisce sempre A mí me toca siempre, me golpea quello del aquello Deuteronomio. del Deuteronomio. Credo sia il capitolo Creo 26, que es el capítulo 26, si no me equivoco, quando dice cuando dice, una volta all'anno tu una vez por año tú andrai a presentare irás a presentar las ofrendas al Señor, las primicias, quando tuo figlio ti y cuando domanderà tu hijo te Papá, preguntará, ¿por qué fai papá, questo? ¿por qué haces esto? non devi dirle perché No Dio l'ha debes mandato, decirlo porque Dios Noi lo ha eravamo mandado. un popolo Le dirás, nosotros éramos un pueblo, nosotros éramos así, el Señor nos ha liberado. contare la storia Le contará la historia fatto Paolo. como ha hecho Pablo aquí. Trasmettere la Transmitir storia della nostra la salvezza. historia de nuestra salvación. Signore, El Señor, nello stesso Deuteronomio en consiglia el mismo Deuteronomio, quando aconseja, tu arriverai cuando tú llegues alla terra a la tierra che tu non hai conquistato, que tú no has conquistado,
la he conquistado yo, e mangerai dei frutti y comerás che tu non hai los frutos que tú no has plantado, e abiterai y habitarás le case che las io, casas che tu non hai que edificato. tú no has edificado. Nel momento di dare l'offerta, En el momento de dar la Recita ofrenda, il repite famoso credo deuteronomico. el famoso Mio credo padre era del un Deuteronomio. arameo errante. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, La memoria la memoria de un pueblo, di essere popolo. de ser pueblo. Questa storia Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, que tenía appartenenza a un popolo. aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, Che non abbia questo y fiuto aquel non è un vero cristiano. aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Particolare, Es un poco particular. se Se siente justificado sin el pueblo. Appartenenza a un popolo. Pertenecer a Avere un pueblo, memoria tener del popolo. memoria del pueblo de Dios. Questo lo insegna Paolo, Esto nos lo Stefano, enseña Pablo, un'altra Esteban, volta Paolo, gli nuevamente apostoli, Pablo, los apóstoles, il consiglio dell'autore della lettera el agli Ebrei. consejo del autor de la carta a los hebreos. Ricordate i vostri dice, antenati, Recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno preceduto aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase, qual è per lei ¿cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos sempre? hoy Quale y siempre? sarebbe per lei ¿Cuál sería para usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria, falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, moralismi, los gli moralismos, eticismi, los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos il elitistas, popolo, pero falta el pueblo. un popolo Un pueblo peccatore, pecador, siempre, tutti ne siamo, todos lo che somos, non sbaglia in genere, pero que no che ha il fiuto hierra en general, que tiene el olfato de ser el pueblo elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa che ha fatto un'alleanza y que ha lui hecho una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha cantato tan nel suo bellamente Magnificat, ha cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que Zacarías così ha bellamente cantado esto nel bellamente suo Benedictus. en el Benedictus, Cantici che cánticos preghiamo tutti que i giorni, oramos todos los días, en la mañana y en la tarde. coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il Nosotros santo popolo somos fedele, el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio Vaticano que como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad il frutto della fede tiene el sentido de la fe infalibile y es infalible en este modo de creer.